Bienvenidos a esta masterclass. Vamos a hablar del orden virreinal al México independiente. Soy Óscar Cruz Barney. El siglo XVIII va a significar una serie de cambios muy importantes. Va a significar un proceso de transición jurídica, política, económica y social hacia una nueva forma de entender el entorno, las relaciones con el Estado, las relaciones económicas y, desde luego, la educación jurídica y la aplicación del derecho. El siglo XVIII traerá consigo lo que se conoce como la Ilustración. La Ilustración es un fenómeno filosófico, político, económico, jurídico, que se centra en el hombre, que se centra en el individuo y en las personas y su relación con el entorno, en la difusión del conocimiento, en la discusión de las ideas, en la separación entre la Iglesia y el Estado, tanto en el gobierno como en la educación y en las maneras de entender la realidad y entender el desarrollo científico. La Ilustración es un fenómeno que se recibe desde Francia a través de los funcionarios de la corte de Felipe V, que son funcionarios italianos, franceses, españoles también, que plantean una nueva visión de las cosas. La Ilustración se reflejará, por un lado, en la educación, en donde se van a crear cátedras nuevas de anatomía, en donde se van a expedir nuevos libros de texto para la enseñanza del derecho romano. Pensemos, por ejemplo, la utilización de las instituciones de Arnoldo Vinio, o para la enseñanza del derecho canónico con la obra de Van Espen. Una nueva forma de entender la relación con el derecho y la relación con las ciencias. Cátedra de botánica, por ejemplo, se va a crear también, o se va a modificar pues, en sus contenidos. Se crearán también, desde el mundo social, se celebrarán pues, las denominadas tertulias, ¿no? Y se crearán las sociedades económicas de amigos del país, o reales sociedades económicas de amigos del país. En el caso de México tendremos la Sociedad Vascongada, que son agrupaciones de discusión de las ideas, ¿sí?, de comentario, de lecturas, ¿no?, de textos, de folletos, de libros, obras, etc. Hay una comunicación constante con el mundo hispánico. Lo que se está leyendo en España se está leyendo en México prácticamente al mismo tiempo. No estamos de ninguna manera desfasados en ese proceso de conocimiento, de difusión de las ideas, de lecturas, etc. En el caso del derecho, los cambios van a ser sumamente relevantes. Pensemos que el mundo hispánico se desarrollaba, como el resto de Europa, dentro de la idea del jus comune, de ese derecho común. ¿Qué es el jus comune? El jus comune es un derecho de juristas, es una cultura jurídica en donde los juristas juegan un papel absolutamente relevante. El jurista integra el derecho, el jurista resuelve consultas a través de la utilización de diferentes fuentes. Grandes juristas medievales como Bártolo de Saxo-Ferrato, el gran jurista medieval, que fue discípulo de Pedro de Velapértica, o bien Baldo de Ubaldis, discípulo a su vez de Bártolo de Saxo-Ferrato, crearán un principio de aplicación del derecho que permitirá integrar el derecho romano con los diferentes derechos locales, que será el principio de los estatutos. En todo problema jurídico se aplicará primero el derecho local y supletoriamente el derecho romano justinianeo. Esto es una concesión política que hacen los juristas a los derechos locales. Saben muy bien que su complejidad técnica es deficiente y que solo el derecho romano puede estructurar y dar las soluciones adecuadas a los problemas económicos, sociales, jurídicos del momento. Estos juristas, no solamente Bártolo, Baldo, Ugucio de Pisa, en fin, Jacobo Cuyas en el ámbito francés, son juristas que desarrollarán esa nueva forma de ver al derecho y que constituirán desde la postglosa un renacimiento del derecho romano. Va a ser en el siglo XI cuando el monje Irnerio, en la biblioteca de la recién creada Universidad de Bolonia, se encuentra e identifica el texto del Corpus Juris Civilis. Estaba perdido su texto, hasta ese momento en realidad se hace una búsqueda adecuada y va a fundar la escuela de los denominados glosadores. Ellos explican el contenido del corpus, el desarrollo de los términos, hasta dónde llegan. La tarea de los glosadores culminará con la obra de Azzo y la obra de Accurcio y dará pie a los postglosadores, que es esa segunda escuela, digamos, de derecho, en donde juristas como Baldo de Ubaldis, Pedro de Velapértica, como Bártolo de Saxo-Ferrato, desarrollarán, junto con muchos otros, un nuevo derecho, ese jus comune.
El jus comune se enseñaba en un mismo idioma, que es el latín. Había y con un mismo método para su creación, para su desarrollo, un método inductivo, en donde los juristas analizan y están cercanos siempre a una biblioteca. No se puede entender al jurista si no es cercano a un ámbito libresco. Hay una diferencia entre juristas y abogados. Al jurista se le hace la consulta, el jurista entrega el dictamen y el abogado es el que lo lleva ante tribunales. Ahí vendrá el desarrollo y el uso de la toga por los estudiantes de Derecho y por los abogados. La toga es una prenda de la abogacía que se extiende a la judicatura y no al revés. La toga es una prenda que usamos los abogados. En ese sentido, ese ámbito del jus comune, de ese derecho común para todos, con un mismo método, mismas obras, mismos textos, tendrá que ser recibido jurídicamente en los diferentes reinos. En Castilla se recibirá precisamente a través de las 7 partidas y de ese orden de prelación. Bueno, ese orden jurídico se aplica en las Indias. En las Indias nos regiremos por ese jus comune, además del derecho legislado, del que ya hemos hablado. En ese sentido, el siglo XVIII significará un cambio muy importante. A partir del siglo XVIII, la monarquía se asumirá como totalmente legisladora, como creadora del derecho, e interesará al rey que sea su derecho el que se aplique y no el derecho de los juristas. A los juristas se les va a dar las gracias y se empezará a enseñar en la universidad y a aplicar el derecho real. Hasta entonces, ¿qué sucedía? Para ser abogado se estudiaba en alguno de los colegios mayores o bien en la Real y Pontificia Universidad de México y se examinaban ante la universidad para obtener el título de bachiller, bachiller en leyes o bachiller en cánones. Pero eso no los hace abogados, como tampoco hace a nadie hoy día abogado el tener un título profesional. Eso es simplemente el título de licenciados. Para poder ejercer la abogacía, tenían que tener una pasantía de 2 años, 1 o 2 años, dependiendo de la época, en un despacho de abogados, y luego examinarse ante la Real Audiencia de México. Una vez que pasaban el examen, podían ejercer como abogados ante la Real Audiencia. En 1760, el 21 de junio de 1760, se crea el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, hoy día Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el más antiguo del continente americano. Eso implica un examen más ante el colegio y un control ético profesional para el ejercicio de la abogacía. Se estudiaba en la Universidad de Derecho Común y se aprendía en la pasantía Derecho Real. En el siglo XVIII esto cambia, en el sentido de que se va a empezar a enseñar derecho real en la universidad y con ello cambia también el idioma del derecho. Hoy día ejercemos en México en español precisamente por ese cambio, ya no se hace en latín, porque ahora es con base en el derecho real o en el derecho legislado por la autoridad real. En el siglo XVIII se publicará una serie de obras que responden a esta nueva realidad. El diccionario de Joaquín Escriche, por ejemplo, la obra de Febrero, esa recopilación de disposiciones para aplicación del derecho real en las diferentes materias. Eso en cuanto al derecho, que pone la base, los fundamentos para el constitucionalismo y la codificación que vendrá en el siglo XIX. En cuanto a la administración, hay cambios radicales. Hay una nueva división territorial del virreinato novohispano. ¿Qué sucede? En Francia se había establecido ya muchos años atrás un sistema de intendencias, de división en intendencias del territorio y de la colocación de intendentes al frente de cada intendencia. Desde 1720 existía en España este sistema y se decide ensayar y aplicar en las Indias. Se empieza a trabajar en una ordenanza de intendentes para la Nueva España y un borrador de la misma se va a publicar y se aplicará en el Virreinato de Buenos Aires en 1784. Ante ese primer ensayo, vendrá después la elaboración ya del texto definitivo de la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia de los reinos del Reino de la Nueva España de 1786. Esa ordenanza divide el territorio novohispano en 12 intendencias. 12 intendencias que serán el antecedente directo de la división actual que tenemos en estados de la República. La ordenanza de intendentes de 1786 tendrá una larga vigencia, interrumpida en 1802 con una ordenanza general de intendentes que no funciona y regresamos a la de 1786. Esto le quitará algunas facultades al virrey, habrá una superintendencia de Hacienda y preparará el camino, ¿sí?, de una nueva administración, de una nueva organización del ejercicio del poder y abrirá o preparará pues los pasos siguientes para constitucionalismo y codificación que se darán en el siglo XIX.
Muchas gracias y los espero en la siguiente masterclass.